¿Alguna vez te has preguntado qué no te dicen sobre los hijos de Stephen Hawking? Ser hijo de un genio mundialmente famoso no es todo color de rosa y polvo de estrellas. Y las vidas de los tres hijos de Stephen Hawking tomaron algunos giros verdaderamente inesperados. Número 3. Robert Hawking. Llegando en mayo de 1967, solo unos años después del diagnóstico de ELA de Stephen, como el hijo mayor, Robert tuvo que crecer rápidamente. A menudo cargaba con responsabilidades mucho más allá de su edad. Imagínate un niño pequeño ayudando a su padre frágil a comer o asistiendo para llevarlo a la cama. Esa era la realidad de Robert. Se convirtió en una especie de cuidador junior junto a su mamá, desarrollando una fuerza silenciosa y sentido del deber desde temprano. Creciendo, Robert era conocido por ser brillante e inquisitivo, muy parecido a su papá. Por un tiempo, incluso soñó con convertirse en científico. No sería sorprendente. Después de todo, la ciencia se discutía literalmente en la mesa de la cena en el hogar Hawking. Pero Robert también fue testigo de primera mano de la vida exigente de un científico y los efectos duros de la enfermedad. Eventualmente descubrió su propia pasión en un campo diferente: la tecnología. Robert terminó estudiando ingeniería de software en la Universidad de Oxford, dirigiendo sus talentos hacia las computadoras en lugar de la física teórica. De cierta manera, encontró una salida práctica para la mente analítica que heredó sin pisar directamente bajo el resplandor del reflector científico. Como adulto, Robert construyó una carrera exitosa tras bambalinas. Se mudó a Estados Unidos y trabajó como ingeniero de software de Microsoft. Sí, el hijo mayor del físico teórico más famoso del mundo se convirtió en un experto tecnológico clave en una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Si lo piensas, eso es apropiado a su manera. Está usando habilidades de ciencia y matemáticas solo aplicadas a software de computadora en lugar de agujeros negros y ecuaciones. El trabajo de Robert incluso llevó a que su nombre fuera incluido en algunas patentes. Sin embargo, a diferencia de la carrera muy pública de su padre, la vida profesional de Robert tomó lugar en gran medida fuera de los reflectores. Sobresalió silenciosamente, prefiriendo una existencia privada y de bajo perfil. En su vida personal, Robert abrazó la estabilidad que a veces le faltó a su infancia. Se casó y inició su propia familia. Hoy, Robert es un esposo y padre orgulloso de 2 hijos. La familia se estableció en Seattle, Washington, tan lejos del reflector de Cambridge como se puede llegar. Los vecinos y colegas en Seattle podrían no tener idea de que el tipo británico amigable de al lado es el hijo de una leyenda científica. Y Robert está perfectamente bien con eso. Rara vez da entrevistas o busca atención. Ocasionalmente ha entrado a la vista pública por causas que importan. En 2014, Robert se unió a su hermana y hermano en tomar el desafío del balde de hielo ELA, la campaña viral para crear conciencia sobre la misma enfermedad que definió la vida adulta de su papá. Un video mostró a los hermanos Hawking riéndose y preparándose para los baldes de agua helada, todo en nombre de la caridad. El video ya no se puede encontrar en línea, pero la historia hizo titulares en su momento. Fue un momento raro de Robert diciendo: "Sí, soy el hijo de Stephen Hawking", y usando esa plataforma para hacer el bien mientras mantenía su modestia característica. Cuando Stephen Hawking falleció en 2018, Robert, como el mayor, se mantuvo fuerte con su familia. Ayudó a cargar el ataúd de su padre durante el funeral, un momento profundamente conmovedor. Después de la muerte de Stephen, los 3 hijos emitieron una declaración conjunta conmovedora. En ella, Robert y sus hermanos elogiaron el coraje y persistencia de su padre y la luz de inspiración que dio al mundo. Era claro que Robert amaba y respetaba no solo al ícono público Stephen Hawking, sino, más importante, a papá, quien le había enseñado resistencia y coraje silencioso. Hoy Robert está en sus medianos 50s y continúa viviendo una vida lejos de las cámaras de los paparazzi. Es el hermano que más se asemeja a una vida ordinaria: una carrera en tecnología, una casa en los suburbios, hijos propios. Número 2. Lucy Hawking. Nacida en noviembre de 1970, es la única hija de Stephen Hawking e hija del medio. De los 3 hijos, Lucy ha sido la más visible al público y por buena razón. Heredó el talento de su padre para la comunicación, aunque su medio no son las matemáticas o la física, sino la narración. Lucy creció como una niña muy inteligente e imaginativa que amaba los libros y los idiomas. Mientras el mundo de Stephen giraba alrededor de números y el cosmos, el mundo de Lucy estaba lleno de palabras y narrativas. De niña, Lucy estaba muy cerca de su padre.
pero sus intereses divergieron. Una vez dijo que de niña pequeña prefería escribir historias o aprender francés que reflexionar sobre física cuántica. De hecho, Lucy continuó estudiando francés y ruso en la Universidad de Oxford. ¿Te imaginas decirle a tu famoso papá científico que no quieres estudiar ciencia? Lucy puede. Recordó el día que le dio la noticia a su padre de que no iba a ser científica. Stephen Hawking, con su ingenio travieso, respondió con una mezcla de decepción y humor. Le advirtió: «Este es un gran error. Nunca estarás en la vanguardia ahora», entregado en esa voz icónica generada por computadora, pero con una sonrisa triste. Lucy sabía que él estaba orgulloso de ella sin importar qué, pero ese momento se le quedó grabado. Muestra el lado muy humano de su relación. Incluso los genios se descorazonan un poquito cuando sus hijos eligen un camino diferente. Lucy no se arrepintió de su decisión. La ciencia simplemente no era su pasión. En su lugar, encontró su vocación en el periodismo y la escritura. Después de Oxford, estudió periodismo en posgrado y lanzó una carrera como periodista, escribiendo para medios como New York Magazine y The Telegraph. Tenía talento para explicar ideas complicadas de maneras simples, un don que sin duda adquirió viendo a su padre comunicar ciencia compleja a personas comunes. Lucy eventualmente hizo la transición de reportar hechos a crear mundos ficticios. Se convirtió en novelista. Para sus primeros 30, había publicado 2 novelas para adultos. La verdadera magia pasó cuando Lucy se dio cuenta de que podía combinar su entendimiento de la narración con la maravilla científica que absorbió de su papá. Junto con Stephen, coescribieron una serie de libros infantiles que hacen la ciencia divertida y accesible. El más famoso de estos es George's Secret Key to the Universe, la llave secreta de George al universo. Una historia de aventuras que introduce conceptos científicos reales para jóvenes lectores. Imagínate una historia donde agujeros negros y galaxias se convierten en el escenario para la aventura de un niño. Eso es lo que Lucy y Stephen crearon. Este libro y sus secuelas han sido traducidos a docenas de idiomas y han cautivado a niños mundialmente, inspirando a una nueva generación a amar la ciencia. Es como si Lucy hubiera tomado la antorcha de comunicación científica de su padre y la hubiera llevado al reino de la fantasía y aventura. Stephen Hawking proporcionaría las ideas de física que doblan la mente, y Lucy las envolvería en una historia emocionante en la que un niño de 10 años se podría perder. Fue la sociedad perfecta de cerebros y creatividad, padre e hija. Más allá de los libros, Lucy emergió como una campeona de la educación científica y causas sociales. Es una cara familiar en festivales de ciencia y eventos literarios, a menudo hablando sobre la importancia de hacer que los niños, especialmente las niñas, se interesen en la ciencia. En un evento memorable, Lucy y su papá aparecieron en escenario juntos. Stephen en su silla de ruedas, Lucy leyendo preguntas de niños curiosos en la audiencia. Un niño le preguntó a Stephen: «¿Qué pasa si caes en un agujero negro?». Lucy vio a su padre conjurar una respuesta que se convirtió en una mini conferencia simplificada para niños. Momentos como este le mostraron cuán divertida podía ser la ciencia cuando se comparte de la manera correcta. Cementó su misión de seguir haciendo lo que mejor hace: traducir el conocimiento cósmico de su papá en historias que cualquiera puede disfrutar. La vida personal de Lucy ha tenido sus propios capítulos de alegría y dificultad. Se casó con un hombre llamado Alex Mackenzie Smith en 1998 y pronto se convirtió en madre. Su hijo William nació a finales de los años 90, haciendo a Stephen abuelo. Lucy adoraba a su hijo, pero cuando era pequeño enfrentó una realidad difícil. William fue diagnosticado con autismo. Lucy ha hablado abiertamente sobre cómo escuchar ese diagnóstico se sintió como mi corazón rompiéndose en pedacitos. Pero igual que Lucy aprendió resistencia de su padre, se puso de pie por su hijo, con amor feroz y determinación. Se convirtió en una defensora de la conciencia y apoyo del autismo, impulsada por experiencia personal. Lucy se involucró con el Autism Research Trust como fideicomisaria, ayudando a recaudar fondos y conciencia para niños autistas.
También es vicepresidenta del National Star College, una universidad del Reino Unido para estudiantes con discapacidades. Parece que los desafíos en su vida, crecer con un padre discapacitado, criar un hijo neurodivergente, solo amplificaron su empatía y compromiso de ayudar a otros. En 2004, Lucy pasó por un divorcio, convirtiéndose en madre soltera de William. Stephen, a pesar de sus limitaciones físicas, tenía mucho cariño por su nieto. Lucy una vez compartió una anécdota conmovedora. Su padre, incapaz de hablar más de una palabra a la vez, usaría su computadora controlada por pulgar para pacientemente escribir conversaciones con el joven William cuando lo visitaba, incluso si tomaba edades. La cara de Stephen se iluminaría en esos momentos. Lucy entendió que a pesar de su fama global, la familia significaba el mundo para su papá. Conforme pasaron los años, Lucy continuó escribiendo y hablando. Cuando Stephen Hawking falleció, en 2018, Lucy asumió un papel algo como la vocera familiar. Dio tributos conmovedores sobre el legado de su padre, no solo científicamente, sino como un hombre que tenía un sentido del humor travieso y una curiosidad infinita. Ayudó a organizar eventos memoriales, incluyendo una gran ceremonia de sepultura en la abadía de Westminster, donde las cenizas de su padre fueron puestas a descansar entre Isaac Newton y Charles Darwin, un lugar de descanso inspirador para un hombre inspirador. En esa ceremonia, Lucy y sus hermanos se pararon juntos, unidos tanto en dolor como en orgullo. Hoy, Lucy está en sus primeros 50 y vive en Londres. Continúa escribiendo libros para jóvenes lectores que mezclan ciencia con imaginación. A través de su trabajo, está literalmente manteniendo vivo el legado de su padre, una historia a la vez. Si Stephen Hawking hizo la ciencia compleja accesible para adultos, Lucy lo está haciendo para la siguiente generación. También está activa en trabajo caritativo, creando conciencia para el autismo y para personas con discapacidades, igual que su padre apoyó causas de discapacidad. Con su personalidad cálida e ingeniosa, Lucy se ha convertido en una figura querida por su propio derecho. Una narradora, una educadora científica y una hija y madre devota. Número 1. Timothy Hawking. Nacido en abril de 1979, es el menor de los hijos de Stephen y Jane, llegando 16 años después del diagnóstico de ELA de su padre. Para cuando Tim llegó al mundo, Stephen había avanzado significativamente. Tim nunca conoció un tiempo cuando su papá podía caminar sin ayuda o hablar con su voz natural. En la infancia temprana de Tim, Stephen aún tenía un poco de su propia voz, pero era suave y arrastrada, extremadamente difícil de entender, especialmente para un niño pequeño. Tim ha compartido que de pequeño, a menudo no podía comprender lo que su padre trataba de decirle. Imagínate la frustración para ambos padre e hijo, uno con tanto que decir y uno ansioso de escucharlo, pero una enfermedad creaba una barrera en el medio. Cuando Tim tenía alrededor de 5 años, Stephen perdió su voz completamente después de una traqueostomía que le salvó la vida. Eso pudo haber sido el final de la relación padre-hijo como la conocían, pero irónicamente fue un punto de inflexión para mejor. Stephen obtuvo su famosa voz computarizada y de repente Tim podía escuchar a su padre claramente a través de los tonos robóticos. Tim después reflexionó que de manera extraña, la voz computarizada abrió la puerta para que realmente hablaran por primera vez. Se vincularon sobre cosas con las que cualquier niño pequeño se vincularía con su papá: un amor por los gadgets y un amor por los carros rápidos. Sí, a pesar de ser un físico brillante, Stephen Hawking disfrutaba ver carreras de autos, y Tim también lo amaba. Los dos pasarían ante tardes sintonizados a carreras de Fórmula 1 en TV, vitoreando y comentando vía el sintetizador de voz de Stephen. Era algo solo para ellos. El pequeño Tim también tenía una vena traviesa y un gran sentido del humor que, seamos honestos, probablemente lo obtuvo de su papá bromista. Una historia familiar famosa es cómo Tim solía jugar trucos en el sintetizador de voz de Stephen.
El sistema permitía a Steven escribir palabras que la voz computarizada después hablaría. Bueno, el inteligente Tim descubrió cómo programar palabras traviesas en él. Secretamente, metería algunas frases escogidas para que en medio de una conferencia seria o conversación, la voz de repente soltara una palabra aleatoria. Imagínate la cara del profesor Hawking cuando su computadora inesperadamente maldecía. Por todos los relatos, Steven se rió a carcajadas una vez que se dio cuenta de que Tim era el culpable. Tim también amaba treparse en la parte de atrás de la silla de ruedas de su papá, tratándola como un go-kart para paseos por la casa y jardín. Estas travesuras traviesas podrían haber molestado a algunos padres, pero Steven las apreciaba. Era una manera para padre e hijo de relacionarse normalmente, de inyectar diversión a una vida dominada por máquinas y cuidado médico. Las historias de la infancia de Tim muestran que, incluso en un hogar lleno de desafíos, había espacio para risas y juego. Sin embargo, la juventud de Tim no fue toda diversión y juegos. La familia Hawking pasó por una agitación mayor cuando el matrimonio de Steven y Jane se desmoronó. Para principios de los años 1990, Jane había desarrollado sentimientos por un amigo de la familia que después se convirtió en su segundo esposo, y Steven se había acercado a una de sus enfermeras, Elaine. Steven y Jane se separaron y en 1995 se divorciaron. Tim tenía solo 15 o 16 años entonces. Poco después, Steven se casó con Elaine Mason. Para Tim, esto significó ver la estructura de su familia cambiar completamente de la noche a la mañana. Sus hermanos eran adultos para entonces, pero Tim aún vivía en casa. Y de repente había una madrastra en escena y tensiones persistentes en la familia. Incluso hubo rumores feos susurrados en los tabloides sugiriendo que Tim, nacido tan tarde en el matrimonio, podría no ser realmente el hijo biológico de Steven, implicando que la amistad anterior de Jane podría haber sido más. Este tipo de chisme podría ser hiriente para un adolescente que ya estaba pasando por la ruptura familiar. Afortunadamente, Jane negó esos rumores firmemente y es universalmente aceptado en la familia que Tim es indudablemente hijo de Steven. Aún así, fue un periodo difícil para el Hawking menor, quien por todos los relatos idolatraba a su papá y solo quería una vida normal y pacífica. Para gran crédito de Jane, alentó a los niños a mantener una relación con su padre incluso después de la separación. Tim dividió tiempo entre la casa de su mamá y visitas a su papá y Elaine. No fue fácil, pero Tim logró mantenerse cercano con Steven. Conforme pasaron los años, Tim fue a la universidad en Inglaterra, estudiando francés y español en la Universidad de Exeter para su título de pregrado. Sí, como su hermana Lucy, tenía talento para los idiomas. Parece que los niños Hawking colectivamente dijeron: «Dejaremos la física a papá. Vamos a aprender sobre gente y cultura». Después de la universidad, Tim decidió añadir algunas habilidades de negocio a la mezcla. Obtuvo una maestría en mercadotecnia de la Universidad de Birmingham en 2005. Armado con una mente aguda y un comportamiento amigable y personable, Tim se embarcó en una carrera en el mundo corporativo. Trabajó como gerente de cuentas para varias compañías, afinando sus habilidades en relaciones con clientes. Después llegó un trabajo bastante genial que encajaba perfectamente con el niño interior de Tim. Consiguió un trabajo en Lego. Sí, la compañía famosa por esos pequeños ladrillos. Tim comenzó como ejecutivo de lealtad, un papel de mercadotecnia enfocado en programas de lealtad al cliente, y escaló su camino a través de los años. Para mediados de los años 2000, se convirtió en gerente de desarrollo de marca en Lego. Piensa en eso. Mientras su papá estaba desarrollando teorías sobre los orígenes del universo, Tim estaba desarrollando la marca de una de las compañías de juguetes más queridas del mundo. En su manera, estaba esparciendo creatividad y alegría, lo cual no está tan lejos de esparcir conocimiento. Los colegas de Tim lo describían como creativo, amante de la diversión y muy dedicado. Alguien que podía unir a la gente, quizás un reflejo de crecer construyendo puentes de comunicación con su padre. Tim trabajó en Lego hasta 2019. Alrededor de ese tiempo, la vida trajo otro punto de inflexión.
Stephen Hawking había fallecido el año anterior y Tim sintió un llamado a dar un paso adelante y ayudar a preservar el legado de su padre. Dejó el mundo corporativo de juguetes para unirse al esfuerzo de manejar y proteger todo relacionado con la herencia y nombre de Stephen Hawking. Esencialmente, Tim se convirtió en especialista de desarrollo de marca para la herencia Hawking. Este papel puede involucrar muchas cosas, desde supervisar propiedad intelectual como los escritos, grabaciones de voz e imagen de Stephen, hasta trabajar en proyectos caritativos o iniciativas educativas que continúan el trabajo de Stephen. Tim ha indicado que este es un trabajo en progreso y una misión cercana a su corazón. Quiere asegurar que las contribuciones de su padre a la ciencia y sociedad continúen inspirando a la gente por generaciones venideras. Es una gran responsabilidad, pero ¿quién mejor para el trabajo que alguien que entiende profundamente a Stephen Hawking, tanto como leyenda científica como papá? Aunque Tim, ahora en sus mediados de los 40, es generalmente un individuo privado, ha aparecido públicamente unas veces para representar a la familia. En 2018, él y Lucy dieron entrevistas durante el lanzamiento global del libro final de Stephen, Brief Answers to the Big Questions, respuestas breves a las grandes preguntas. Tim se sentó junto a su hermana en el Museo de Ciencias en Londres mientras discutían qué tan importante era este último mensaje de su padre. Habló con una mezcla de humor y emotividad, probando que es bastante hábil en hablar en público cuando el deber llama. En 2021, Tim y sus hermanos participaron en un documental llamado Can You Hear Me? ¿Puedes oírme?, que exploró cándidamente la vida de Stephen Hawking con Ella desde la perspectiva de la familia. Tim se abrió sobre los momentos difíciles y profundos de tener un papá que se comunicaba a través de una máquina y cómo eso moldeó quién es. Hoy en día, Tim vive en el Reino Unido y continúa su trabajo tras bambalinas en la herencia Hawking. Es el tipo de persona que no busca fama para sí mismo, muy parecido a su hermano Robert, pero está apasionado por asegurar que el trabajo de su padre continúe educando e inspirando.